11 de la mañana con 47 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y en este momento vamos a recibir vía Zoom al doctor Ariel Gold. Él es médico psiquiatra de niños y adolescentes. Doctor, buen día. Gracias por recibirnos. Bienvenido a la mañana del 11. Buen día, gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicación. Un placer. Queríamos que nos contara, a propósito de una actividad que va a haber mañana sábado, porque la Dirección de Adicciones de la Intendencia de Maldonado está presentando una movida vinculada a la psicoeducación. Algunas claves para entender un poco más lo complejo del convivir. A ver si nos explica. Bien, creo que está explicado en el título. Si algo tenemos que tratar de abordar es qué nos está pasando entre nosotros. Cada vez más da la impresión que nos llevamos mejor con las cosas y peor entre las personas. Y si bien explicar por qué pasa esto no es privativo de una persona ni de una especialidad, sí es verdad que los que trabajamos en salud mental, especialmente con niños y adolescentes, como es mi caso, podemos simplemente acercar elementos que estamos recibiendo como datos desde la neurociencia, desde determinadas corrientes psicológicas, que no son la verdad revelada, pero que nos acercan datos interesantes para poder entender un poco más por qué nos está costando el convivir. En realidad siempre a la especie humana le costó convivir. Y bueno, lo que vamos a hacer es reunirnos en la Asociación Social y Cultural de Sauce de Portezuelo a las 5 de la tarde del día de mañana, sábado 9 de julio, y vamos a exponer, por supuesto, bajado a tierra, digamos, para que pueda ser entendible por personas que no tienen que tener ninguna formación en áreas específicas del conocimiento. Vamos a exponer determinados elementos que ojalá motiven no solo a entender, sino a pensar qué se puede hacer para mejorar esto del convivir, o sea, del vivir con, que es fundamental para todos. Quizás sea una de las artes mayores de la sociedad, de los seres humanos, la convivencia, ¿no? En todos los ámbitos, a nivel de una empresa, de un centro educativo, en casa, en un centro de reclusión, en cualquier lugar, siempre el tema de la convivencia, cuando estamos con otros pares, allí empieza todo ese arte de manejar nuestros caracteres, de lo que tenemos que ceder, de lo que debemos exigir, en fin. Y es todo un arte realmente que no siempre tiene buenos resultados. ¿Cuál cree usted que es la clave para lograr una buena convivencia o por lo menos poder convivir en sociedad? La clave es entendernos un poco más. Cuando uno se entiende un poco más, es más fácil entenderle la cabeza al otro. La clave es la capacidad que tenemos los seres humanos potencial. Potencial quiere decir que no está siempre, pero que la podemos desarrollar de ponernos en lugar del otro, de tratar de entender al otro desde su lugar y no desde el nuestro. Pero si no nos conocemos nosotros, es difícil entender qué está pasando en la cabecita del otro, ¿verdad? En ese sentido, como yo le decía, los datos que nosotros tenemos de cómo funciona el cerebro social son apasionantes y dan realmente claves para poder hacer buen uso de nuestra libertad, porque ese es uno de los temas, ¿verdad? Yo trabajo en la relación de padres e hijos, la relación docentes-alumnos, y el gran tema es cómo ayudamos a nuestros hijos y a nuestros alumnos a usar bien su libertad. De eso se trata uno de los libros que he escrito, que se llama justamente Convivir, claves para ayudar a nuestros hijos y alumnos a usar bien su libertad. Bueno, ahí se explica, digamos, con detalle, pero es un libro. En la conferencia lo que vamos a hacer es justamente plantear de la manera lo más amena que podamos cómo podemos hacer nosotros para acercarnos un poco más al otro, de modo de que el compartir sea algo disfrutable.
Habló del cerebro social y de que tenían datos bien interesantes. ¿Qué nos puede Ujú. compartir? Que nosotros tenemos un cerebro de altísima complejidad, pero que nace tan incompleto que necesita años para ser un cerebro convivible. Eso no le pasa a otras especies. Fíjese usted, los elefantes cuando nacen a las 2 semanas ya pueden convivir. También forman comunidades, manadas. No parece que se lleven tan mal como nosotros. El ser humano necesita años para formar un cerebro que le permita de alguna manera aceptar que no está solo en el mundo. Pero esos años tienen que ser acompañados amorosamente por otro ser humano que le enseñe a convivir. Es decir, los animales no humanos no necesitan aprender a convivir, tienen los sistemas cerebrales de fábrica, ya los tienen ya prontos para convivir. El ser humano, en cambio, tiene sistemas cerebrales muy primitivos para apenas sobrevivir pegando un grito. Los bebés humanos lo que hacen es llorar para pedir ayuda. A través del vínculo que se establece con los adultos importantes, con los adultos significativos, el adulto le va transmitiendo determinados mensajes que hace conectar neuronas que me hacen aceptar al otro amorosamente o no. Y ahí es donde tenemos que en los primeros años de vida se está jugando una parte de este partido de la convivencia. Una parte, no toda. Porque si no, Sin duda. aquellos que han tenido una infancia no buena la quedaron y eso no es así. Pero en los primeros 5 o 6 años de vida, ahí se juega un partido importantísimo en este sentido. Siempre lo dicen, ¿no? Los médicos, los psicopedagogos, de que, bueno, cuando el ser humano está creciendo esos primeros 5 años, el tema emocional es muy importante porque somos seres muy emocionales, muy afectivos, somos seres racionales. Y yo me quedé pensando en ese paralelismo que usted trazaba entre lo que es el elefante y el ser humano. Y parecería obviamente que el ser humano tiene un cerebro absolutamente maravilloso y todavía desconocido en su capacidad de desarrollo, pero también parecería que lo que nos diferencia de los animales sería la capacidad de razonamiento, que muchas veces es lo que menos se utiliza o lo que más problemas genera, porque decimos, bueno, pero nos estamos llevando como animales salvajes, cuando en realidad somos una sociedad supuestamente civilizada, que aprendió a vivir justamente con la convivencia en sociedad, y sin embargo vemos realidades al día de hoy, no estamos hablando de la historia, que decimos, bueno, pero estamos en un escalafón inferior a los animales salvajes. Lo que pasa que nuestro cerebro se fue formando a lo largo de millones de años en función de cerebros primitivos, muy parecidos a lo de los animales no humanos, a lo que se fue sumando el cerebro que se llama racional, el cerebro cognitivo, el cerebro que piensa, pero también el cerebro ético. Y el cerebro racional y ético debería dominar, hacerse dueño de la situación y dominar al cerebro emocional básico. El cerebro emocional básico también lo tienen los animales. Los animales también se enojan, los animales también tienen miedos, los animales también tienen asco, ¿verdad? El tema es que nosotros tenemos que dominar esas emociones para someterlas a valores superiores. ¿Por qué? Porque la clave está en que el niño debe aprender que va a tener ganas, va a tener necesidades, va a tener emociones, pero va a elegir hacer lo que conviene para él y para los demás. Para eso el otro tiene que aparecer como fundamental. Si nosotros bajamos la guardia en cuanto a entender que hay un otro, que no es solo el otro con el que estamos siempre, es el otro con el que estamos en la calle. Si nosotros disminuimos el foco que ponemos en el otro, por ejemplo, por estar conectados con un celular mientras vamos por la calle, por ejemplo, ¿no? O estamos conectados a los auriculares, digamos, y pasamos por al lado con un niño de nuestra mano, que se supone que lo estamos educando, y al lado hay un señor durmiendo en la calle.
y no hacemos un comentario, porque no lo podemos llevar para nuestra casa, yo entiendo, sé que, o vemos a una persona en la basura, o pasamos por al lado de una persona que vemos siempre y no lo saludamos, esas pequeñeces, empezamos a disminuir la posibilidad de que el otro empiece a ser importante para el niño, porque el niño lo que hace es aprender la empatía viendo los ejemplos de lo que hacemos los adultos. Habría que poner carteles que dijeran: cuidado con cómo te comportás, un niño te está mirando. Bueno, el cerebro ético, el cerebro empático se desarrolla por copia. Si no tienen modelos empáticos, los niños empiezan a pensar que lo normal es pasar por al lado de alguien como si no existiera. Esas pequeñeces, cuando nosotros las entendemos desde el punto de vista neurobiológico, empiezan a tener sentido y empiezan a motivar a decir: no, pará, yo tengo que tratar de desarrollar este cerebrito en construcción de una manera que nos convenga a todos. Porque eso es un tema de conveniencia, no es un tema de ser bueno o ser malo, o ser... No, es un tema de que a mí me conviene tener personas empáticas a mi alrededor. Es lo que hace lo que llamamos un ambiente emocionalmente fortalecedor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno en su ámbito. Usted los nombró muy bien, pero en ámbitos controlables. Yo no sé cómo se hace esto en una comunidad, en la sociedad uruguaya, no tengo idea. Sé cómo se hace en la casa de uno, en el aula, en una situación, digamos, de un club determinado o un grupo determinado, ¿verdad? ¿No cree Entonces usted necesitamos para eso entender estas cosas. ¿Sí? esos dos ámbitos que me parece que son clave y en ese orden además, en casa y en el aula? Porque en casa nosotros enseñamos a nuestros hijos, los educamos con lo que son los principios, los valores, los límites, la empatía, el respeto, todo eso que usted acaba de señalar, de esos ejemplos que son tan gráficos, tan claros y tan contundentes, y después vamos al aula a aprender las materias, ¿no? A formarnos, a capacitarnos. Pero en realidad yo creo que el hogar, la casa, es clave en lo que significa ese primer desarrollo emocional y afectivo de nuestros hijos, y después lo que se enseña en el ámbito educativo, ¿no? Creo que por ahí pasan los dos ámbitos más grandes como para la formación de una persona, para después desarrollarse en una sociedad de manera respetuosa y tolerante. Sin duda. En la casa, lo que nosotros hacemos es dar las bases para poder ser personas. En las instituciones educativas o en los ámbitos que se llaman grupos humanos significativos, como es un club, como es una parroquia, como es el barrio cuando existía. Yo no sé, yo soy de Montevideo, digamos, y tengo la fantasía de que todavía existen los barrios en el interior. Pero bueno, eso lo que hace, o lo que debiera hacer, es formar personas para la sociedad. En casa damos las bases, que son fundamentales. Lo que pasa en casa es fundamental, pero para poder formar personas en sociedad, yo necesito también de los otros grupos humanos fundamentales. Yo insisto, los datos que tenemos nos muestran cuáles son los pasos que no podemos perder de vista si queremos realmente contestar una pregunta fundamental. Usted sabe que hay dos preguntas que son fundamentales. Una, que hay mucha gente que se encarga de eso, que está preocupada por eso, que es: ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero hay otra que es fundamental y en la que yo modestamente trabajo, y es: ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta? Si nosotros realmente estamos preocupados por esto, bueno, entonces tenemos que empezar por casa. Un viaje de regreso a casa es lo que necesitamos. Sin tercerizar, porque la idea es: no, entonces lo mando al psicólogo, entonces lo mando al psiquiatra, digamos, entonces le pongo el profesor particular, no sé qué. No, es justamente de alguna manera hacernos cargo de lo que nos corresponde como educadores, de lo que van a ser, bueno, de lo que va a ser de la vida de nuestros hijos. Y todos queremos algo para nuestros hijos, que sean felices. Eso Sin es duda. unánime. La pregunta es si estamos en el camino para que ellos
elijan sus caminos de felicidad propios. Dijo muchas cosas muy interesantes, doctor. Para su tranquilidad le digo, yo también soy de Montevideo, aunque hace 30 años que vivo aquí en Maldonado. Los barrios en Montevideo siguen, viven y luchan y los reivindico, pero en el interior también existen y creo que con una mayor identidad todavía hay una mayor permanencia en el tiempo y en una cuestión tan generalizada, ¿no? Los barrios tienen sus características propias, su idiosincrasia, etcétera, etcétera. Y yo no sé Claro, usted... pero le aclaro una cosa, perdón. Sí, Yo me refería al hecho del vecino como cosa fundamental. En otras épocas el sí, vecino era fundamental y nosotros tenemos pruebas de que hay gente que vive hace años y no tiene ni idea de qué se trata la persona que vive en el mismo piso de un apartamento está claro, determinado, de un edificio de apartamentos, está ¿verdad? claro, está ¿Sabe claro, dónde salió esto? En la pandemia. En la pandemia la claro. gente descubrió que el vecino que hace 8 años que estaba con él, no tenía ni una familia y no tenía cómo, por ejemplo, recibir el surtido. Y estaba en la época de la pandemia dura, digamos así, cuando estábamos Sí. en cuarentena real, y le tuvo que ir a preguntar a la persona cómo se llamaba 8 años después. Yo tengo varios ejemplos de esos. Digo, bueno, eso son pequeñeces que no son tan pequeñas. Sí, sin duda, sin duda. Y lo otro es, ¿coincide usted en que en casa educamos y en la escuela o en el aula se enseña? No, yo creo que se educa de distintas maneras en distintos ámbitos. Lo que es real es que no podemos pretender que las maestras, como las personas fundamentales, digamos, representantes de la escuela, le enseñen a los niños las cosas básicas. Por ejemplo, los no tienen que venir de la casa. Las maestras pueden regular los no. Los no y los sí, que son los dos fundamentales, forman los famosos límites. Claro, ¿Mm? Cuando un niño no tiene incorporado lo que implica un no, la maestra no puede regular eso. Es como que la maestra tuviera que poner frenos a un niño que no los tiene conectados. La maestra puede aplicar más frenos que en la casa, pero si los frenos vienen de fábrica, digamos, en realidad de la casa, ya instalados. El tema es que nosotros sabemos que muchas veces el primer no que recibe un niño lo recibe fuera de su casa y entonces a las 2 semanas o menos llaman a los padres diciendo es difícil convivir con este niño, porque no tiene el concepto de autoridad integrado. Es un tema complejo. sin duda. Doctor, la verdad que es muy interesante conversar con usted. Recién dijo algo de que usted trabajaba en qué niños le vamos a dejar a este planeta, cuando en realidad la mayoría nos preguntamos qué planeta van a tener nuestros hijos. Y yo tenía un apunte aquí para hablarlo con usted, pero ya no nos da el tiempo, pero simplemente quiero dejarlo deslizar. La baja del índice de natalidad que está teniendo Uruguay, muchas de las razones son económicas, porque hoy en día criar un hijo, una hija, es muy caro, eso es real. Pero además también he escuchado muchas veces que de repente parejas adolescentes evalúan no tener hijos porque dicen en qué mundo van a vivir desde el punto de vista climático, con los desastres que están ocurriendo, desde el punto de vista político por los conflictos, el hambre, las enfermedades. Entonces dicen traer un hijo para que viva sufriendo, no, no lo quiero traer. Y usted dice, bueno, ¿qué hijo le voy a dejar al planeta? Yo no sé, está bueno, ¿no? Porque, a ver, depende del sentir de cada uno, es que, ¿qué prioriza? Si decir, bueno, yo no quiero traer un hijo a que sufra este mundo cruel, y por otro lado decir, no, yo tengo que ser responsable y dejar a este mundo hijos que realmente puedan enderezarlo y hacerlo otra vez un planeta maravilloso como en algún momento fue. En fin, da para el debate. Da para la reflexión filosófica. Exactamente, Y donde la verdad no existe, son pedacitos de verdad y verdades provisorias como casi todas, tal cual. ¿verdad? Doctor Gol, le agradezco mucho por su tiempo. Recordamos que mañana va a estar en esta actividad que tiene que ver con la psicoeducación. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta la infancia y la adolescencia? Bueno, una cantidad de preguntas que seguramente le van a hacer en esta jornada que tendrá lugar. ¿El lugar físico donde hacen este encuentro, dónde es? Es en la Asociación Social y Cultural de Sauce de Portezuelo. Bien, ahí está, en Sauce de Portezuelo. Algunas claves para... Allí Sí. los esperamos a las 17 horas, sí.
Bien, a las 5 de la tarde algunas claves para entender un poco más lo complejo del convivir. Creo que todos los que vayan, que van a ser muchos, se van a sentir involucrados y parte de. Por lo tanto, descontamos que va a ser muy nutritivo este encuentro. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo esta oportunidad. Un placer, a las órdenes, que le vaya muy bien. 1207, móvil en vivo. Laura, Marcelo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros seguimos por aquí en San Carlos, en la plaza. Estamos acompañadas ya del encargado de la unidad de patrimonio de la Intendencia Departamental de Maldonado, Andrés de León, que hizo un pequeño discurso, una pequeña locución. La verdad que muy emotivo, todo el mundo prestándote atención, contando un poquito de la historia de San Carlos. Sí, estamos muy contentos. Primero que nada, buenos días. Feliz cumpleaños a todos los carolinos y carolinas que estén mirando la televisión de aquí y del mundo. 259 años no se cumplen todos los días, no hay muchas ciudades en Uruguay que cumplan 259 años. 8 de julio lo conmemoramos aquí poniéndole el nombre a este edificio que tiene mucha historia, que fue Club Oriental, que funcionó Radio San Carlos, el cine San Carlos, y que allá por la década del 90 el ex intendente Domingo Burgueño Miguel lo compró para la comunidad de San Carlos con una muy buena visión. Él soñaba en convertirlo en un centro cultural. Hoy funciona la escuela de música y estamos trabajando para que se concrete esa idea de un centro cultural para todos los carolinos. Así que fue una iniciativa del Centro de Investigación Histórica de San Carlos, ponerle el nombre de 8 de julio de 1763, recordando esa fecha tan importante que fue el comienzo del proceso fundacional de la ciudad de San Carlos, cuando el general y virrey Pedro de Ceballos le dio la orden al capitán Lázaro de Mendinueta, que estaba allí en Maldonado, en el cuartel de Dragones, de que pasara con los azorianos a fundar un pueblo entre los dos arroyos, Maldonado Grande y Maldonado Chico. Ahí comenzó la rica historia de San Carlos, con esos azorianos labradores, que después se fueron sumando españoles, canarios, italianos, vascos, que hicieron de esta ciudad una de las ciudades más importantes de Maldonado y de la región este del país. Así que muy contentos, conmemorando, y como dijera nuestro fundador, ¿no?, que su deseo era que permaneciera y floreciera. Y hoy podemos decir que 259 años después permaneció y floreció, y seguimos trabajando por esa identidad y esa cultura que es tan cara para los carolinos. Sabes, Andrés, que cuando yo te escuchaba recién en el discurso y también ahora, ¿no?, uno le dan como ganas de seguir escuchándote, es como que la historia se hace más amena, es como que me contás el cuento y me dan ganas de seguir escuchando. Lo mismo le pasó a la gente, porque era un silencio, Marce, también te cuento a ti, era un silencio cuando Andrés contaba un poquito de la historia, de cómo se fue formando este San Carlos, que no es lo que es ahora y que ha crecido de una forma increíble. Sí, a mí me gusta contar la historia de mi pueblo. Mira, esta semana me llamaron de varias escuelas, estuve en la escuela 53, en la escuela 25, contando de la historia de la Fundación de San Carlos de los Niños. También en Maldonado, estoy con el programa Conociendo Maldonado, que ha tenido un éxito bárbaro con escuelas, colegios, contando la historia de Maldonado, porque yo creo que una sociedad que no conoce su pasado está destinada a fracasar. Entonces debemos saber de dónde venimos para construir un mejor presente y un mejor futuro. Y disfruto pila contando la historia, tanto del departamento como de mi ciudad de San Carlos. Y San Carlos tiene una rica historia. Nació 65 años antes que el Estado Oriental. Yo contaba que el día que se elegía el primer presidente de la República, Fructuoso Rivera, lo eligieron 35 representantes y la elección era indirecta. Y bueno, y de esos 35 representantes habían 6 representantes de San Carlos. Y el primer presidente del Parlamento de la República Oriental era un carolino, Francisco Antonio Vidal Josende, padre de otro carolino famoso, Francisco Antonino Vidal Silva, que fue el primer presidente médico de nuestro país y 5 veces presidente de la República. Se habrá tenido historia San Carlos, hombres y mujeres que brillaron en la cultura, en el arte, en el periodismo, en la escritura, en las ciencias, en lo militar, en lo marino, en la política, en un montón de... Hablaba de cómo un 8 de julio, pero de hace 121 años, Cayetano Silva componía la marcha San Lorenzo que recorrió el mundo. Hablaba una cosa que muchos no conocen, ¿no?, que la República Oriental de Uruguay tiene en la Antártida 2 bases, la base General Artigas y la base Capitán Ruperto Lecheriberti, un marino carolino
que se hizo famoso por ir a rescatar en 1916 al explorador Shackleton. Así que si habrán carolinos y carolinas que han dejado el orgullo bien en alto de San Carlos y del departamento de Maldonado y del país. Un libro abierto, Andrés de León, realmente hoy nos deleitamos. En el estudio tuvimos a Fernando Cairo, otro libro abierto, y a Andrés de León aquí en el móvil. Muchísimas gracias, yo te quiero agradecer mucho y agradecer también por esta mañana, porque la verdad que estamos pasando precioso. Para todos los gustos la música también. Sí, bueno, muchas gracias por ustedes, por el papel que cumplen como medio de comunicación para llegar a todos los hogares. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y feliz cumpleaños para todas las Carolinas y Carolinos. Feliz cumpleaños. Gracias. Marce, nosotros volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos, ¿no? Para cerrar el trabajo del móvil del día de hoy. Muy bien, muchas gracias a los compañeros del móvil. A las 12 del mediodía con 12 minutos en todo el país tenemos que hacer una nueva pausa y ya volvemos.